Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio saludarles una vez más y queremos invitarlos a cantar y alabar a nuestro Dios, esperando que usted se encuentre muy bien en su hogar y que cante con todo el corazón. Estamos en el tema de esperar en Dios y queremos que usted también espere en Dios, alabando su gran nombre. Dios le bendiga, hermano. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, por la tarde me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz, por la noche me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, cada día oirás mi voz, cada día me presentaré, delante de ti esperaré. Delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Mi esperanza está
Buenas noches, amada iglesia. Nuevamente tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 28, la parte final del Sermón del Monte es donde vamos a estudiar, donde vamos a tener nuestro tema. Pero antes de entrar de lleno, quiero invitarles a que cierren sus ojos y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has permitido estudiar en la mañana, el día sábado. Y ahora, Padre, nuevamente te queremos pedir que tú abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a tener corazones sensibles, que nos ayudes, Padre, a poner en práctica todo lo que estemos aprendiendo. Te ruego también porque la fe de nuestros hermanos no falte, igualmente la mía, Padre, y que sigamos firmes en ti. Te ruego también, Señor, que tú me limpies, que tú, Señor, me uses en esta noche y me pongo en tus manos. Úngeme con tu Espíritu, Padre, y todo eso te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, quiero que vayamos a la parte final del Sermón del Monte, una porción que conocemos, una porción que hemos predicado de ella en otras ocasiones. Y hoy otra vez quiero, hermanos, que vayamos y podamos extraer principios que nos van a ayudar. Vamos a darle lectura a la parte final para irnos empapando de lo que Dios nos va a decir en esta noche. Dice así la bendita palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. De estos versículos que son la parte final del Sermón del Monte, no olvidemos que capítulo 5 a capítulo 7 de Mateo es el famoso Sermón del Monte que predicó nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros vamos a extraer, hermanos, nuestra enseñanza, que he titulado en esta noche la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios y no simplemente oidores. Les vuelvo a repetir el título: la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios y no simplemente oidores. Hoy quiero, hermano, animarte. No quiero que lo veas esta enseñanza como un regaño, sino al contrario. Quiero alentarte, quiero animarte, quiero que sigamos firmes como estudiamos en la mañana. Quiero que sigamos adelante, hermanos. Dios está con nosotros y no hay que detenernos. Hoy más que nunca hay que tomar fuerzas, salir fortalecidos con la palabra de Dios. Y hermanos, es necesario que nosotros seamos hacedores, no solamente oidores, ya que el ser oidor hace que simplemente nos estemos llenando de conocimiento y que nuestro corazón esté vacío. Es por eso que quiero animarte, quiero alentarte a que no te detengas a hacer lo bueno, que no te detengas a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en cada culto, en tu tiempo de devoción, en las reflexiones, en todo lo que tiene que ver con Dios. Y para poder lograr esto tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La Biblia continuamente nos invita a que nos examinemos, que estemos revisando nuestras vidas. Es por eso que quiero iniciar con esta pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? En ocasiones exteriormente lucimos bien, y más ahora, ¿verdad? Con la cuarentena que hemos comido, algunos ya, ¿verdad? Nos hemos hermoseado demasiado, como decimos aquí en Tabasco. Pero no solamente tenemos que vernos cómo lucimos exteriormente, también interiormente. Porque a veces podemos tener una buena imagen,
pero por dentro nos estamos derrumbando. Es por eso que tenemos la gran necesidad de ser fortalecidos interiormente. No solo debemos lucir, no solamente, hermana, debe usted cuidarse exteriormente, hermano, cuidarse de no comer mucho, sino que también debe de cuidar su interior, debe de estar fuerte. Una de las tragedias frecuentes que viven las personas, incluyendo a los cristianos, es que somos muy buenos para aparentar que estamos bien. Y muchos se dejan llevar por la apariencia, sacan juicios inmediatamente por lo que ven. Y debemos reconocer que hay muchas, hermanos, muchas personas que su imagen no corresponde a la realidad. Algunos pueden tener una apariencia, pero que no es congruente con su interior. Por ello debemos cuidarnos y examinarnos de no estar viviendo de apariencia, sino que realmente vivamos una vida cimentada en Dios, de estar realmente firmes en Dios. Debemos estar seguros de no tener corazones vacíos, como te decía hace ratito, sino que realmente tengamos corazones apasionados por Dios, corazones que están dispuestos a obedecer, que son hacedores de la palabra. Y esto lo vamos a aprender a través de la parte final del Sermón del Monte, de cómo nosotros podemos mantenernos firmes haciendo la palabra de Dios aún en medio de las adversidades. Esto, hermanos, se logra a través de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Vamos a estudiar en esta noche tres cosas que nos van a ayudar a ser hacedores y no solamente oidores, porque es bien importante. No olvidemos el contexto de esta parte final del sermón. Miren lo que dice el versículo 21, del cual quiero que leamos para poder todavía entender un poquito y podamos aprender lo que Dios nos quiere decir en su parte final del sermón. Miren, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, ojo, hermanos, Dios nos está diciendo en el contexto de estas palabras que es importante que nosotros estemos seguros que realmente somos hijos de Dios, que realmente estamos en el camino correcto y que realmente Dios es nuestro Señor, o sea, el centro de mi vida. Y esto se logra siendo hacedores y no simplemente oidores de la palabra de Dios. Así que vamos a entrar de lleno. Primer punto, número 1, para ser hacedores de la palabra de Dios necesitamos un cimiento correcto. Para ser hacedores de la palabra de Dios necesitamos un cimiento correcto. No podemos, hermanos, ser hacedores de la palabra de Dios si yo no tengo un fundamento, como estudiábamos en la mañana, si yo no estoy cimentado en la verdad. Es por eso que este versículo, esta porción nos invita a la reflexión, a la examinación. Jesús en la parte final de su sermón en el monte nos enseña que en el mundo, en la vida, hay dos clases de personas. Y que de una u otra manera, hermanos, ya lo hemos visto en otros sermones, solamente hay dos formas de vivir: de manera prudente en sabiduría, y la otra es viviendo en la insensatez, o sea, en la necedad. Necesitamos meditar dónde estamos edificando nuestras vidas. Nosotros necesitamos, hermanos, un cimiento. Necesitamos que realmente Dios sea el fundamento de nuestras vidas. Porque ¿qué hace que una persona se mantenga firme a pesar de las adversidades? La porción nos enseña que solo hay una causa por la cual una casa, o aplicándolo, tu vida permanece o se derrumba, es dependiendo del fundamento que tú tengas. O sea, la roca. Mira lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Nosotros debemos estar, hermanos, conscientes de que debemos estar cimentados en la roca, en la palabra de Dios. Te decía, Cristo en su parte final nos muestra dos clases de personas, los sabios y los necios. El texto, y es interesante que nos debemos examinar porque el texto nos enseña varias cosas similares entre los dos tipos de personas que habla esta porción. O sea que, hermanos, podemos nosotros equivocarnos creyendo que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y a la vez ser necios, porque hay muchas similitudes. Por ejemplo, miren, los dos están construyendo, ojo, no están pasivos. Los dos, dice la Biblia, la historia, que están, ¿qué? Construyendo. Los dos tienen un fundamento sobre el cual están edificando, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Ojo, otra similitud. Los dos escuchan la palabra de Dios. O sea, si nosotros lo ponemos en los términos cristianos prácticos, o sea, que llega a una iglesia, conoce la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Y también otra similitud, los dos reciben adversidades. Por cierto, aunque lo hemos mencionado en otras enseñanzas, no porque tú estés en Dios, no porque tú estés buscando en Dios, quiere decir que nunca vas a tener problemas. No quiere decir que tú no te puedes enfermar, no quiere decir que tú y yo no podemos morir. Los dos tienen adversidades, tanto el necio como el sabio. Sin embargo, también, y es importante que lo reconozcamos, tienen evidentes contrastes o diferencias. Primeramente, el fundamento, por supuesto, es diferente. Número 2, uno oye y hace, gran diferencia, oye y hace, y el otro oye y no hace. La tercera diferencia, el resultado final es totalmente, ¿qué? Diferente. Uno no cae porque está fundado en la roca y el otro cae en gran ruina. ¿Qué hace? Por eso es importante meditar. ¿Qué hace que una persona se pueda mantener firme? Es que sea hacedor de la palabra de Dios, que su vida esté fundamentada en la roca, que Cristo Jesús sea el cimiento, o sea que en tu vida, el centro de tu vida, realmente el Señor debe de estar gobernando. Jesús debe de ser todo para ti. Ojo, hay muchas personas que oyen, pero de una u otra manera no examinan su vida. Simplemente todo es oír y no hacer. Y esto nos lleva a autoengañarnos. Muchos hoy, como te lo he dicho, y no te estoy criticando, no me lo tomes a mal, pero algunos, ¿verdad?, corren para escuchar predicaciones acá y allá y están escuchando y tremenda responsabilidad que tienen. Porque entre más escuchen, no solamente se trata de escuchar, dice la porción, sino de ¿qué? De hacer. Muchos oyen, pero no hacen y se engañan a sí mismos pensando que Dios es el centro de su vida o el Señor. Sin embargo, conforme avanzan, conforme su vida va y en especial en las adversidades se manifiestan la realidad que son. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos ser cristianos, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, pero en la realidad se manifiesta que estamos enfocados en nosotros mismos, nos preocupamos tanto por las cosas materiales, hacemos la mayoría de las cosas en nuestra propia fuerza y no en la obediencia de la palabra de Dios. Estos son indicativos, hermanos, que muchas veces nos estamos autoengañando y que no estamos edificando nuestras vidas en Dios. Cristo fue muy claro: cualquiera pues que oye estas palabras, dice, y construye su casa, o sea, su vida sobre la roca, dice, hermanos, que ese es el que se mantiene. Esto nos debe llevar a una pregunta: ¿qué es la roca? ¿Qué es la roca? Algunos han dicho, comentaristas, hermanos, han dicho que la roca puede ser Dios o Jesús, y es cierto en cierta manera, pero si nosotros nos metemos a un terreno un poquito más práctico, no solamente es Jesús, es Dios, sino esto nos lleva a obedecer su palabra. Es importante, hermanos, porque a veces decimos, sí, yo estoy cimentando mi vida en Dios, en Jesús, sí,
¿Pero qué significa eso? Bueno, la idea, hermanos, que está dando el versículo, lo que Jesús está diciendo es que la roca debe de ser la palabra de Dios, las palabras de Jesús. O sea que es la roca, es la obediencia a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe ser nuestro cimiento. Como veíamos en la mañana, debemos estar firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que provee el material para que tú y yo podamos construir nuestras vidas. Jesús está diciendo que la persona que vive una vida en la que él solo la oye y nunca hace, entonces no está edificando sobre la roca, sino sobre la arena. Esto nos debe también llevar a una pregunta. ¿Qué representa la arena? Bueno, la arena, hermanos, representa la voluntad humana, la opinión humana, las actitudes humanas, las filosofías humanas, que tristemente, porque mucha gente, hermanos, escucha de Dios, mucha gente a través de estos medios ha escuchado de Dios, pero sigue viviendo bajo sus actitudes, bajo su filosofía, su propia opinión, y no quieren vivir conforme a Dios. Entonces eso les hace no estar en la roca. Por eso Santiago nos dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, construir sobre la roca, amados, es obedecer a Dios. Es importante observar su vida, examinarla. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Es tu vida, en tu vida hay un anhelo sobre encima de cualquier cosa de obedecer la palabra de Dios? Hermano, ¿te levantas con ánimo, con deseo, con pasión de obedecer la palabra de Dios? ¿O obedeces de vez en cuando y continuamente estás justificando tu desobediencia? De por qué dices malas palabras, de que por qué haces estas acciones, que por qué haces negocios mal, que por qué ofendes. La obediencia es la única certificación de tu salvación, y que Dios es el centro de tu vida y que Jesús es el Señor. Tú no puedes decir, Jesús es mi cimiento, Jesús es mi fundamento, cuando tú no obedeces a Dios. Así que para poder ser hacedores, hermanos, no podemos ser hacedores de la palabra de Dios si yo no tengo verdaderamente a Jesús o a Dios en el centro de mi vida, si la palabra de Dios no es importante para mí. Segundo punto. Para ser hacedores de la palabra necesitamos una actitud correcta. Ya que tenemos el cimiento, tenemos que tener una actitud correcta. Punto 2. Para ser hacedores de la palabra necesitamos una actitud correcta. Por supuesto, hermanos, que debemos saber qué tipo de actitud es la correcta. Dios siempre nos lo dice. Es el tipo de vida descrito en el sermón entero. Recuerden, no debemos nunca sacar una porción fuera de su contexto. La actitud que Dios nos está pidiendo para poder ser hacedores, hermanos, tiene que ver con todo lo que Cristo está predicando. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia el mundo? Es el tipo de vida que tiene un punto de vista bíblico hacia sí mismo. O sea que todo lo que hace, dice, piensa, siempre tiene que estar fundamentado, relacionado con la palabra de Dios. La persona que tiene una actitud bíblica hacia el mundo, que entiende que no puede hacer nada, que no puede tomar decisiones si no está basado en la palabra de Dios, que su vida está comprometida con la obediencia, que toda decisión, que momentos en los cuales él tiene que hacer una decisión, tiene que tener una base bíblica. Esto nos lleva a la letra A. La actitud incorrecta, primeramente, hermanos, es la del insensato o necio. Observemos algo de la actitud incorrecta, que es construir de la manera fácil. Fíjense que cuando nosotros no tenemos la actitud correcta, no vamos a ser verdaderos hacedores de la palabra de Dios, porque vivimos, hermanos, en un mundo donde se nos motiva a hacer las cosas fáciles. Miren, el insensato construyó sobre la arena. Eso es fácil. No tuvo que escarbar, no tuvo que hacer mayor esfuerzo. ¿Esto qué nos quiere decir de entrada? Esto nos enseña de la gente que quiere según buscar a Dios, pero que quiere seguir viviendo con toda su basura, que quiere seguir disfrutando de la vida de sus deseos carnales, que quiere hacer lo que se le venga en gana, que tiene suficiente tolerancia, que él siempre dice, no, perdónalo, porque siempre tiene justificación que hay que perdonar y que no, las cosas no son tan malas.
Así hace el insensato, hermanos. Y hace todo fácil. ¿Sabes por qué? Porque hay dos razones que gobiernan en su mayoría su vida. La primera, los insensatos siempre están apresurados. Es fácil edificar sobre la arena. Vamos a hacer rápido, jálate aquí, vamos a construir. Hoy vivimos en un mundo, hermanos, donde el mundo nos quiere llevar rapidito, que no pienses, no medites, todo hazlo ya, lo que te pida tus deseos, hazlo. El necio siempre está apresurado. Y yo creo que tú y yo hemos experimentado que cuando hemos tomado decisiones apresuradas, en su mayoría nos equivocamos, hermanos. Debemos ser honestos. Es cierto que hay cosas que hay que hacer rápido, hay que actuar, pero aún en la rapidez, y yo te lo he mencionado, aún si alguien necesita ayuda, no puedes actuar de manera loca. Aún en la rapidez tienes que meditar cómo vas a ayudar y actuar. Pero el necio siempre está apresurado. Quiere un atajo, quiere resultados rápidos, no hay tiempo para la convicción, no hay tiempo para cultivar un sentido profundo de Dios, no hay tiempo para aprender de la doctrina del pecado, no hay tiempo para cultivar un sentido de convicción, no hay tiempo para entender tu alma delante de Dios, y simplemente quiere resultados rápidos, quiere vivir la vida de manera rápida. Así que, hermano, cuando tú estás tomando decisiones de manera apresurada, déjame decirte que estás actuando de manera necia. Y no es la actitud correcta. ¿Por qué lleva a los necios, hermanos, a actuar fácil? Segunda razón es que los necios son siempre superficiales. No solo porque están apresurados, sino porque básicamente un necio siempre es superficial. ¿Cuántas personas conoce usted que proclaman que creen en Cristo, que dijeron creer en el Evangelio, que según aceptaron a Cristo, pero de una u otra manera no vemos, hermanos, evidencias claras de que ellos realmente estén comprometidos con Dios? Y mire, como dice la misma historia que nos da Cristo, el ejemplo, es bien interesante. Yo he dicho esto: en las adversidades sale lo mejor o lo peor de nosotros. Y mira, en las adversidades muestran muchas veces quiénes son realmente las personas. Si eres una persona superficial, vas a acabar derrumbado. Pero si realmente tú estás cimentado en Dios, vas a permanecer. La persona necia no busca escarbar profundo, siempre busca lo superficial. No quiere trabajar, no hay un cimiento, no hay un quebrantamiento de corazón. Siempre las cosas se le da igual, todo es superficial. Mira, hermano, si tú nunca has llorado por tu pecado, porque te has desviado, cuídate, porque a lo mejor tú eres alguien superficial. Cuando tú fallas, tú en tu comunión, en lo íntimo con Dios, debe dolerte eso que has hecho en contra de Dios. Alguien dijo esto: si nunca he llorado por mi tendencia a desviarme, entonces no tengo un suelo sólido para regocijarme. Spurgeon dijo: ausencia de profundidad es ausencia de sinceridad. Ausencia de sinceridad al tratar con el alma de uno. El descuido con respecto a la vida sobre Cristo, mucha lectura acerca de Él, mucho hablar de Él, pero muy poca alimentación de Él, de vivir como Él. Estas son causas de una profesión que se tambalea y una esperanza sin base. Es lo que dijo Spurgeon. Hermanos, nosotros cuando no estamos realmente esforzándonos y buscamos las cosas superficiales, estamos siendo oidores y no solamente hacedores. Letra B, la actitud correcta, o sea, la actitud del prudente o sabio. Dice en Lucas 6:47 al 48, el pasaje paralelo a este, que el hombre sabio escarbó en lo profundo. Eso es bueno, hermanos. Escarbó en la profundidad, buscó tener un cimiento fuerte.
Él fue por la roca, la palabra de Dios. Él quitó la arena de la opinión humana, las filosofías humanas, la voluntad personal, y fue a cimentar su vida en la roca, en la obediencia en la palabra de Dios. ¿Qué significa cuando dice la Biblia que debemos escarbar? En primer lugar, significa que usted no está apresurado como el necio. No es una conversión apresurada, no es una confesión ligera, no es algo que usted toma a la ligera. Hay gente que simplemente a veces dice, sí, quiero recibir a Cristo, cuando ni siquiera han entendido por qué deben recibir a Cristo. Aquellos que profesan a Cristo deben de estar dispuestos a estar en la profundidad, en los cimientos de Dios. Deben de entender que la decisión demanda una responsabilidad, un compromiso. Deben de calcular el costo, considerar que lo que están haciendo, hermanos, debe de ser algo serio. Las cosas de Dios no son un juego. En segundo lugar, aquellos que escarban en profundidad muestran un deseo de dar un máximo esfuerzo. Los hombres siempre se ven atraídos al camino fácil. Recuerda que el propio contexto del sermón nos dice que hay dos caminos: el ancho, el espacioso, por el cual ¿qué van? Muchos, y el estrecho. ¿Sabes que a la gente le encanta que le pongan las cosas fáciles? Sin embargo, el evangelio no es fácil. Y cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos rebajar el evangelio y quiere decir que simplemente es hacer una oración. El evangelio demanda, hermanos, esfuerzo. No que tenemos que hacer obras para ser salvos, no. Pero realmente, hermanos, Cristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Así que nosotros debemos entender que, hermanos, debemos buscar ser esforzados. Otra cosa acerca del hombre que escarba en profundidad es que quiere hacerlo bien y quiere aprender. Qué importante siempre tener un hambre por la palabra de Dios, de querer seguir aprendiendo y llevarlo a la práctica. Nosotros debemos de entender que en nuestras vidas debemos de aprender el deseo de Dios, las ideas de Dios, las metas de Dios, y basar nuestra vida en Dios. También, hermanos, el que escarba en profundidad se vacía de su justicia personal, de sus ideas, para entonces, hermano, llenarse de Dios. Él busca, hermano, agradarle a Dios. Se abruma con el pecado. Él busca dar su mayor esfuerzo. Vive pensando en la palabra de Dios, porque él entiende que no debe de ser un simple oidor, sino hacedor. Tercer punto: para ser hacedores de la palabra de Dios necesitamos reconocer la advertencia. Para poder ser hacedores de Dios, hermanos, de la palabra de Dios, necesitamos reconocer la advertencia que está en el pasaje. Mucha gente cree que puede engañar a Dios. Aunque la Biblia es muy clara, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero hay gente que cree que puede vivir de una manera apartada de Dios. Aún los cristianos creen que pueden vivir haciendo cosas y que no vendrán consecuencias. La Biblia es muy clara. Tanto el que obedeció como el que no obedeció, tanto el sabio como el necio, los dos tuvieron adversidades y por consecuencia los dos tuvieron resultados. Así que Dios dice, hermanos, que vendrá, da una advertencia que vendrá un juicio. Dice el versículo 27, dice, dieron con ímpetu aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El pasaje termina con una advertencia devastadora, termina con juicio. Y grande fue su ruina. La palabra de Dios siempre advierte sobre la condenación al que rechaza a Dios. Si no edificas tu vida en Cristo, ciertamente te perderás de muchas cosas agradables, pero también vas a vivir el juicio que Dios traerá. Es por eso que esta porción nos manda o nos motiva a una decisión. No podemos quedarnos pasivos. Tenemos que poner manos a la obra. Hermanos, si realmente hemos creído en Jesús, no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra
de Dios. Hay 3 principios para no hacer caso omiso de la advertencia y tomar buenas decisiones. Número 1, debemos reconocer, no es la vida que queremos, sino la que Dios quiere construir. Para poder, hermanos, ser hacedores, debemos entender y tenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. No es la vida que yo quiero, no es la vida que yo anhelo en mis deseos de la carne, sino es la que Dios quiere construir. Y créeme que es la mejor vida que podemos tener. 2, Dios permite cosas o nos quita cosas en nuestra vida para ver hacia Él. Fíjate qué bueno es Dios. Dios aún mismo en las adversidades nos sigue mostrando su amor. Aún cuando nos quita un familiar, nos quita cosas materiales, el propósito de Dios es que entendamos que no hay vida fuera de Él. Y tercero, Dios tiene un mejor diseño para nuestras vidas. No tengamos miedo, confía en Dios. Recuerda Romanos 8:28 que se nos predicaba. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un mejor diseño para tu vida. No tengamos miedo. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? Tu destino eterno depende de ello. ¿Es Jesús la roca sólida en la cual estás edificando? Solamente en Jesús podemos estar de pie. Cualquier otro suelo será arena que se hunde y que nos llevará a una vida de ruina. La roca es realmente, hermanos, obedecer a Dios y vivir conforme a Dios. Termino con esta pregunta: ¿quién va a construir tu vida? ¿Tú o Dios? ¿Sobre qué edificarás tu vida? ¿Sobre tus ideales y sueños o sobre la palabra de Dios? Dios tiene planes grandes para nosotros, pero hermanos, vendrán adversidades. Así que debemos confiar en Él y que Él nos ayude a no solamente ser oidores, sino hacedores. Necesitamos, hermanos, tener corazones apasionados por Dios. Debemos procurar cada día, hermanos, lo que estamos aprendiendo, aún en las reflexiones, ponerlo inmediatamente en práctica. Hermano, Dios no quiere que tú y yo seamos solamente oidores, sino que seamos oidores y hacedores. Y aún si tú nomás estás escuchando, llenando tu vida de conocimiento y tu corazón está vacío, hermano, vuélvete a Dios, porque probablemente tú no eres hijo de Dios y hoy puede ser el día de salvación. La Biblia es muy contundente. Un verdadero seguidor de Cristo, alguien que Cristo es su Señor, es alguien que no solamente escucha, sino que escucha y hace. Que Dios nos ayude a ser verdaderos seguidores de Cristo. Oremos. Padre que moras en los cielos, tú nos conoces, Señor. A ti no te podemos engañar. Tú sabes cómo están nuestras vidas. Y yo te ruego, Padre, que en esta noche muchos corazones puedan examinarse de manera sincera. Y si hay cosas que reconocer, Señor, yo te ruego que ellos se vuelvan a ti. Que ellos puedan hoy doblar sus rodillas y realmente reconocer que te necesitan, que tú seas el Señor de su vida. Ayúdanos, Señor, que cada día nosotros seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a tener una actitud bíblica, que cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, Señor, siempre esté sostenido por tu palabra. No nos permitas actuar de manera necia, de manera que solamente escuchemos, pero que no actuemos. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu poder para ser hacedores. Te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, tengan bonita semana.
cerca